Y Dios me dio ese sueño también de poder hacer un Instituto Nacional de Música a nivel nacional. Imagínate como un tipo Montemorelos, pero solamente de música, donde tengamos una fábrica de instrumentos, estudios de grabación de la más alta calidad mundial, una imprenta, una academia de música con su auditorio, con sus aulas para aprender maderas, metales, cuerdas, y tener una licenciatura en música y adoración, donde cada egresado trabaje junto al pastor del distrito y que este músico le enseñe música a todos los niños del distrito y que ayude a coordinar los cultos de las iglesias. Entre cielos y corazones. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, espero que todos se encuentren muy bien. Y el día de hoy nos encontramos con una persona muy especial y quiero darle la bienvenida aquí a nuestro pastor Ismir. Es un gusto y un placer tenerlo con nosotros. La verdad, todo lo que nos ha compartido el día de hoy, durante estos días, ha sido muy especial. Yo de mi parte le agradezco mucho porque ha sido muy inspirador para mí. Y quiero iniciar esta tarde preguntándole cómo ha sido su experiencia dentro del ministerio, qué retos ha tenido, qué dificultades y cómo lo ha ido manejando. Eh, bueno, para mí es un privilegio estar aquí. Pedrito, el tipo más comentado del campamento. Quizá el reto más grande es mantenerse viviendo la palabra. Es lo más difícil, porque hay muchas eh, fuerzas enemigas que están procurando que fallemos. Tenemos una guerra no contra sangre ni carne, sino contra príncipe de las tinieblas. Y a veces cuando uno se aleja de Dios, comete errores y esos errores te causan muchas tristezas, te causan muchas eh, dificultades para continuar, sobre todo a nivel personal. Tú dices, no, yo ya no merezco estar aquí, ¿no? Pero eh, yo creo que ese ha sido el mayor reto para mí, el permanecer a pesar de mis errores, a pesar de las ideas erróneas que yo concibo cuando me equivoco. Entonces, ha sido un trabajo de creerle a Dios, de no vivir de acuerdo a lo que yo siento, sino vivir de acuerdo a lo que yo creo. Si yo siento que fallé y no merezco perdón, leer la Biblia y decir, yo te perdono, es creer eso de Dios y avanzar. Entonces, el reto más grande es creerle a Dios, permanecer en su palabra. Perfecto. Bueno, y queremos saber cómo es que usted fue creciendo, su historia más que nada, y entendemos que usted es de Culiacán. ¿Cómo fue su vida ahí? ¿Cómo fueron sus inicios? Bueno, realmente tengo un muy bonito recuerdo de Culiacán. Crecí en la iglesia de la Lázaro Cárdenas y un tiempito también estuve en la iglesia central. Y la verdad que la iglesia en Culiacán siempre ha sido muy buena conmigo. Donde quiera que voy, siempre ha sido una iglesia que me ha arropado, que me ha motivado. Hubo un momento donde yo recuerdo que también no tuve mucho apoyo, donde los mismos amigos de la iglesia me decían Ismir Ramazotti, porque cantaba mucho Señor, era así, ¿no? Bien gangoso. Entonces, se burlaban mucho de mí en algún momento y yo dejé de cantar un año. Yo recuerdo que el pastor Bustamante, Guillermo Bustamante, al darse cuenta de eso, él vio que tenía potencial para eso, que Dios me había dado ese don, y él era pastor de la iglesia central. Entonces, él me invita a la iglesia central de Culiacán y me dijo, Ismir, aquí tú vas a cantar cada sábado, te vas a encargar del sonido y vas a ser un diácono. Así que yo agradezco mucho a personas como él, agradezco a Dios por haber puesto personas como él, que me asentaron o que me motivaron a no dejar el ministerio musical, porque cuando uno es chico ya hay burlas, que cantas mal, que cantas feo, etcétera, pues uno se agüita de chamaquito, ¿no? Sí, sí. Pero agradezco siempre que hubo personas que me motivaron, personas que, si bien también a mi madre le decían muchas cosas y mi madre en algunas ocasiones lloró, mi madre lloró en algunas ocasiones por lo que la gente le decía de mí, críticas, siendo yo un niño.
de que mira, tanto escándalo de poner un piano porque el niño iba a cantar. Mi mamá sufría cuando la gente le decía eso, porque decían, oye, este niño no canta nada y ya va a poner su piano, su sonido y todo, ¿no? Pero yo también agradezco mucho que en toda esa parte de mi formación siempre tuve a mi mamá al lado que me recordó que yo había nacido para cantarle a Dios. Entonces, tener a personas claves, el pastor Bustamante y sobre todo mi madre, fue algo que recuerdo con mucho cariño en mis inicios en Culiacán. Una iglesia buena, tanto la iglesia de la Lázaro Cárdenas como la iglesia central y otras iglesias que me invitaban ahí en el distrito. Yo recuerdo eso con mucho cariño. Ah, qué bendición. Bueno, hablando un poco más de las canciones que usted ha hecho, que ha compuesto, que han sido más de 130 composiciones más o menos. Para usted, ¿cuál fue la primera canción que escribió? ¿Cómo se inspiró Bueno, para ya eso? ahorita ya tengo más de 300 canciones, gracias a Dios que me ha dado la oportunidad de escribir. La primera yo recuerdo que fue muy gracioso porque a veces me da mucha gracia contar esto, porque era para un evento de la iglesia, como clubes, y era un evento de composición, ¿no? Y yo recuerdo que nos descalificaron porque no era posible que un niño chiquito había compuesto esa canción. Entonces yo tenía como 8 o 9 años. Entonces, desde ahí me di cuenta como que, oye, quizá Dios me dio este don para hacer música. Pero recuerdo mucho y a mi mamá le da mucha gracia porque la canción decía algo así. Eh, Me dijeron que no existías y yo les creí. Lamentablemente me alejé de ti. Yo vagaba por el mundo en maldad y perdición, pero me doy cuenta que no soy feliz. Y mi mamá me decía, pero, Ismir, tienes 8 años. ¿Cuándo vagaste por el mundo en maldad y perdición? Que no me di cuenta, ¿no? Entonces, eh, ya me di cuenta que es una temática recurrente cuando un compositor va iniciando. Estaba perdido y me salvaste, ¿no? Entonces, pero eso fue una experiencia y esta fue la primera canción que compuse. Ah, qué bueno, qué bonito. ¿Hay alguna canción que tenga un significado muy fuerte para usted? Claro, hay tantas canciones que espero un día sacar un libro de la historia que hay detrás de cada canción. Hay historias que son muy, muy impactantes, pero hay un canto que de vez en cuando lo que comparto esta experiencia que fue eh, quizá la señal que Dios me dio para que yo me metiera más de lleno a componer música. Y es un canto que se llama Buenas noches, hijo mío. Es un canto que para no ser tan largo esto, Dios me reveló directamente en un sueño. Este, y agarré la guitarra, eh, desperté, la escribí, agarré la guitarra y la primera música que quedó era calzaba perfecto con la letra. Entonces ahí me di cuenta, ok, Señor, tú eres el que me vas a dar las canciones, tú me vas a acompañar, voy a animarme a ser compositor. Hablando ya más a fondo sobre el ser pastor y músico, ¿usted cómo lo ha relacionado? ¿Cómo lo ha visto? ¿Ha sido un desafío? ¿Cómo ha enfrentado toda esta situación? Realmente para mí no lo veo diferente. Mm, Yo creo que antes de ser un pastor y antes de ser un músico, soy un comunicador y soy un cristiano. Creo que cuando las personas entienden eso, que su misión es comunicar, es reflejar el carácter de Dios, vas a usar cualquier cosa. Vas a usar, por ejemplo, el trabajo del pastor. Para mí, el trabajo del pastor es enseñar a la gente cómo es Dios y qué le gusta a Dios. Y cuando uno va agarrando monte, vete para acá. Dios es así, Dios le gusta eso, y los vas guiando por el camino según la Biblia, ¿no? Y la música es lo mismo. Tú a través de las canciones, a través de tus experiencias hechas en música, le recuerdas a la gente cómo es Dios y qué le gusta a Dios. Es una herramienta más. Uno es la acción de llevar a la gente a través de la consejería, del pastorado, pero también de la música. En pocas palabras, tanto ser pastor como músico tienen funciones muy similares o una función primaria que es comunicar cómo es Dios y qué le gusta a Dios. Así que me ha servido muchísimo también el estudiar sobre todo teología para entender un poquito más los conceptos de Dios y poder plasmarlos en un canto. Creo que el estudiar esta parte de teología también me ha ayudado a ser más preciso en cuanto a los contenidos que imprimo en alguna canción. Este,
porque también he entendido que, que el trabajo del compositor adventista es decir la verdad. Si tú dices otra cosa, estás en contra de lo que Dios. Entonces, el, creo que estas dos áreas van muy de la mano, pero para mí, en suma, digo que los dos cumplen una función vital y es presentar cómo es Dios y qué le gusta a Dios. Bueno, otra pregunta es, ¿usted en algún momento de su vida, de todo este proceso que ha ido llevando, tuvo una decaída y sintió ese sentimiento de rendirse? Sí, muchas veces. Ahorita te decía al principio que cuando uno falla, yo soy muy duro conmigo mismo, muy duro conmigo mismo. Soy en ocasiones muy estricto, eh, porque soy muy idealista. Eh, y es una cosa que me gusta de mí también, porque sé claramente lo que Dios quiere de mí, o sea, lo sé. Y sé su infinito amor, sé cómo me trata cuando fallo y no puedo dar más gracias a Dios cómo es Él. Sin embargo, me siento a veces como Pablo de, lo que no quiero hacer esto hago. Y me frustro porque digo, debería estar mejor que lo que estoy ahora. Entonces, muchas veces cuando me he equivocado grandemente por imprudencia o por simplemente por autocomplacencia o porque, ay, no, qué flojera, voy a hacer lo que yo quiera, eh, pues me ha ido mal, y obviamente son momentos donde dices, no, no, sabes que ya, no merezco, seguir cantando, seguir siendo un líder, pero creo que Dios siempre ha sido muy bueno y Él ha sido muy paciente conmigo y le agradezco porque Él me sigue llamando y si les contara, cuando gradué de teología yo no quería ser pastor, y Dios también así me dice, Ismir, quiero que lo seas. El que yo esté ahora dirigiendo un departamento de música en la iglesia, el primer departamento de música que ha existido en la iglesia adventista en México, no es algo, no es ni por mi capacidad, porque para nada, no es ni por mi talento ni nada. Yo lo creo que fue porque Dios así lo quiso, porque todo lo que ha pasado en estos últimos años en mi vida me llevaron a eso. Entonces, hasta hace poco, igual, mi plan era quizá no continuar, pero Dios fue contundente conmigo. Entonces, a mí me da mucha gracia cómo es Dios. Eh, quise salirme de la carrera varias veces y nunca pude. Y recuerdo que un pastor me decía, Esmir, yo no sé si tú vas a ser pastor o músico, no tengo idea qué vas a hacer, pero tu permanencia confirma tu llamado. Entonces, yo soy una persona muy emocional, que he ido manejando eso en el aspecto de a veces muy arrebatado, un sueño y meterse de lleno con todo, ¿no? Y a veces de ser un poquito desequilibrado en cuanto a meterse en un proyecto y descuidas tu salud, descuidas todo, ¿no? Pero creo que Dios ha sido muy misericordioso y Él ha ido guiando mi vida poco a poco, ayudándome a aprender muchas cosas y es una cosa que agradezco a Dios, la paciencia que ha tenido conmigo, la misericordia y he aprendido que Dios es un Dios compasivo. Es un Dios compasivo que quiere grandes cosas conmigo, que quiere todo mi corazón, que renuncia al yo. Y estoy en ese proceso cada día de aprender a darle a Dios cada instante de mi vida, cada talento, a no ser flojo, a no ser autocomplaciente, sino ser un hombre abnegado, un hombre que, que cada día quiera hacer más lo que Dios quiera. Eso es lo que yo quiero hacer. Eso es lo que yo quiero hacer. Y le ruego a Dios que me ayude a hacer eso. Bueno, fuera de la música y de ser pastor, ¿cómo es usted día a día? Ermitaño, ermitaño, no salgo del estudio, en mi casa, no soy mucho de salir, me gusta estar en casa, porque a veces cuando sales a algún evento, siempre es como, pastor, fírmame esto, pastor, una foto, un video, y te engentas, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, me gusta mucho tener esos espacios solo, solo, meditar, componer, pero toda mi vida, la verdad que gira en torno a esto. No tengo otra vida. Soy un pescador, un músico, un pastor, eh, y toda mi vida gira en torno a eso.
¿Y qué papel desempeña su familia, su esposa dentro de su entorno? ¿Cómo lo ha apoyado? Sí, mi esposa, yo siempre le agradezco a Dios porque es alguien que me está motivando constantemente. Hey, Ismir, no has sacado más cantos, échale ganas. Entonces, es alguien que me anima mucho, que no es fácil para ella porque Sí, producir música es costoso. Y a veces, oye, ¿sabes qué? Le digo a Betty, oye, quiero hacer una canción, pero quiero hacer este canto con la orquesta de Bulgaria. Y sale 30,000 pesos. Entonces, decirle a mi esposa eso, y me dice, Ismir, dale, haz lo mejor que puedas. Entonces, me motiva a seguir haciendo más cosas para Dios lo mejor que pueda y Betty siempre ha sido para mí una inspiración, alguien que me motiva, que nunca me da para abajo, que en ocasiones no me puede acompañar, pero generalmente sí, puede, sí, y me siento muy contento y agradecido por la pareja que Dios me ha dado. muy bonito. Y para ir ya finalizando, ¿cuáles son sus sueños más adelante? Una meta más que usted tenga. Bueno, eh, bueno, yo le agradezco mucho a Dios eh, el trabajo en donde estoy, tengo unos líderes que son excepcionales. Mi presidente de la Unión, el pastor Navarro, es un hombre que a mí me ha inspirado, honestamente. Me dice siempre, Ismir, sueña. Sueña y el sueño más grande que tú tengas, casi imposible de hacer, apenas será el sueño más chiquito de Dios. Entonces, me ha invitado a soñar y Dios me dio ese sueño también de poder hacer un Instituto Nacional de Música a nivel nacional. Imagínate como un tipo Montemorelos, pero solamente de música, donde tengamos una fábrica de instrumentos, estudios de grabación de la más alta calidad mundial, una imprenta, una academia de música con su auditorio, con sus aulas para aprender maderas, metales, cuerdas, y tener una licenciatura en música y adoración, donde cada egresado trabaje junto al pastor del distrito y que este músico le enseñe música a todos los niños del distrito y que ayude a coordinar los cultos de las iglesias, y no solamente eso en México, sino que imagínate que cada país tenga su Instituto Nacional de Música, que ahí se produzca música más allá de las propuestas que el mundo te da. Yo siempre he creído que como músicos de la iglesia debemos ser pensadores y no meros reflectores de los pensamientos de otros, no conformarnos con los estilos que el mundo nos ha dado, sino santificar nuestro intelecto, y me encanta lo que dice el Espíritu de Profecía, que cuando los estudiantes de la escuela de los profetas hacían eso, el Espíritu Santo se manifestaba en cantos sagrados. Entonces, siempre he creído que la iglesia adventista debiera ser la luz del mundo en cuanto a música, en cuanto a salud, y no por orgullo, sino que Dios eligió a la iglesia adventista para que refleje su carácter al mundo. Entonces, sueño con eso a nivel de iglesia y no son planes egoístas. Realmente creo que como iglesia le debemos a nuestros músicos hacer algo especial. Sí, sí. Creo que la iglesia ha tardado mucho en abrir un departamento de música que atienda eso, que en los tiempos de David había, o sea, era un departamento súper importante y a veces uno no entiende cómo la iglesia ha tardado tantos años en abrir un departamento de música y hasta sorprendentemente todavía no hay en muchos lugares. Entonces, Claro. cuando es algo tan importante, tan importante. Entonces, este instituto de música, no solamente en nuestro país, imagínate que hay un instituto de música en Chile, en Brasil, en Japón, en la India, puntos en cada país donde los músicos de la iglesia produzcan música que impacta al mundo entero. Que se encargue también de hacer giras de impacto, que den clases virtuales, o sea, pero hay tantas posibilidades que se puede hacer en ese Instituto Nacional de Música. Ese es uno de los grandes sueños, también junto con unos amigos, también abrir una agencia promotora de conciertos, Ok. donde este Instituto Nacional de Música forme a los artistas y músicos de la iglesia y esta agencia promotora de conciertos los presente al mundo. Entonces, creo que sería algo muy especial, siempre en una formación cristiana equilibrada, para dar un mensaje distinto, dar la verdad presente por medio de la música de una manera excepcional y distintiva. Gracias. Bueno, para usted, ¿qué ha significado servirle a Dios? Para mí es el mayor honor, es el mayor honor de la vida, porque
¿qué hay en nosotros digno? Creo que hay poco o no hay nada. Pero el que Dios nos haya elegido, Pedrito, es algo maravilloso. Entonces, eh, lo es todo. Realmente lo es todo. Todo gira en torno a eso. Ah, quisiera ser mejor, mejor persona, mejor músico, mejor pastor, para poder servirle a Dios de una mejor manera. Y le pido a Dios que me dé el equilibrio para administrar mi tiempo y crecer en cada área para servirle mejor. Porque realmente lo es todo. Qué maravilloso es, de verdad. Usted, si pudiera darle un mensaje a la generación, ¿qué sería? Es un mensaje que he compartido en los últimos años, quizá, y es que la felicidad está en dos cosas, nada más. Hacer la voluntad de Dios y vivir para servir a los demás. Les diría también que renunciemos al yo y desarrollemos cada facultad que Dios nos dio. Cada facultad, física, mental y espiritual, y que lo usemos en favor de la humanidad. Que busquemos, dirían en el mundo secular, nuestro prime, la mejor versión, porque no hay límite para aquel que poniendo el yo a un lado, le entregue el corazón a Dios. Entonces, eso le diría, entréguense completamente en cuerpo y alma al Señor, y Dios hará grandes maravillas con ustedes, porque Él quiere que sean prosperados en todas las cosas, que tengan salud, porque los pensamientos de Él son más grandes que los nuestros. ¿Era pequeño usted? ¿Había música en casa? ¿O cómo nace ese amor por la música? Sí, recuerdo que mi mamá nos ponía mucha música y sobre todo hacía cultos familiares. Entonces me da mucha gracia porque en el culto que teníamos era mi mamá, mi hermano y yo. Y nos tornábamos, mi hermano era el predicador y a mí me tocaba el especial. Y a veces me tocaba a mí la predicación y a mi hermano el especial. Entonces era muy lindo era, para nosotros era muy formal, o sea, ya, oye, me toca el especial de mañana. Entonces era algo muy bonito, ¿no? Yo recuerdo siempre a mi mamá que nos inculcó mucho esa parte espiritual, ¿no? También recuerdo que debajo de la mesa ponía cobijas, sábanas y nos metía ahí adentro y nos contaba la historia de Daniel en el foso de los leones y nosotros ahí todos asustados abajo de la mesa, ¿no? Entonces mi mamá era alguien que fomentaba mucho el culto familiar, la música, y había un cantante que siempre me encantó, Marcos Vidal, era un cantante evangélico, es un cantante evangélico que me encantaba la profundidad de sus letras. Entonces era de lo que más escuchábamos. También escuchábamos Rubén Acuña, escuchábamos Miguel Ángel Cabrera, también Un clásico. Clásicos. Entonces fue con lo que yo crecí. Qué interesante, pastor, porque ahorita con lo que dice del culto familiar, pues fíjese que también nosotros en casa lo hacíamos con mis abuelos, que cada diario era y la tarea, a ti te toca hacer esto, predicar, cantar, y todos teníamos tarea, y esa emoción de que a mí me toca mañana hacer esto, y qué importante es inculcar eso a los pequeños de casa, Sí. porque bien dice Proverbios, instruye al niño, aunque fuere viejo, no se apartará, porque de una u otra manera los niños crecen y van a recordar algo de eso. Sí. Y pastor, ¿algún recuerdo bonito, alguna anécdota que nos quiera contar interesante de cómo era Izmir? Tranquilo, un niño inquieto, un niño... La verdad que siempre he sido raro. Mi esposa dice que soy raro, siempre he sido raro. En cuanto a mi carácter, yo me considero alguien muy alegre, súper alegre. A veces sí soy estricto, pero hasta en eso yo me río mucho de lo estricto que soy, pero soy muy alegre. Casi nunca me agüito. O sea, tampoco de enojarme. En mi casa nunca me enojo. O sea, mucha risa. Entonces yo creo que soy una persona muy alegre, siempre con buen ánimo. Si pasa algo, no, vamos equipo, vamos, sí, ¿no? Quizá de niño era un líder de armar retas ahí en
en la cuadra, Cascarita. cascaritas con la vecina, había un muro ahí entre mi casa y la de la vecina, y cuando había lluvia, pues sacábamos globos de agua y aventarnos acá con todo, poner mesas. Me di cuenta mi mamá que un día llega ella del trabajo y ve que en la casa había una fila de niños. Y mi mamá dijo, ¿qué está pasando aquí? Y pues que el señorito Ismir, los yogurts que habíamos comprado 2 días anterior, un montón, le estaba regalando a cada niño y se iba. Entonces, era tremendo. A veces, una ocasión me escondí en el techo de mi casa. Creo que escuchaste la historia, no Ajá, sé si de aquella ocasión. sí. Mi mamá llamó a la policía, al pastor, toda la gente buscándome en Culiacán y yo estaba arriba del techo. Entonces, pero eran travesuras leves, nada, Travesuras decentes, podríamos decir. sí, nada tan dramático. Para ponerle alegría a la vida, porque si no era aburrida. Sí, con mi hermano, por ejemplo, jugábamos fútbol en la casa y en la casa teníamos un desayunador con sus copas, aunque no tenía muchas copas, pero había algunas copitas por ahí. Y esa era la portería, te imaginarás. Así que era romper vidrios. Con mi hermano también siempre pelea, pero eso nos ayudó a ser muy unidos. Y un día recuerdo que mi mamá nos dio, ¿sabes qué? Ten un gancho, dense. Chiquito, Mi mi hermano y yo. momento de brillar ha llegado. Pero decimos, mamá, denos un momentito. Entramos al cuarto, ya lo resolvimos, ya no nos vamos a pegar. Entonces, éramos tremenditos, pero creo que fuimos niños muy, muy sanos. Dios nos da la oportunidad de tener una mamá que es maravillosa, una iglesia muy linda. La verdad que estoy muy agradecido con Dios con mi infancia. La verdad que estoy muy contento, agradecido. Solo queda gratitud y buenos recuerdos. Qué bonito, pastor, qué bonito recordar esa parte de su infancia y conocer, porque siempre conocemos al pastor Ismir, pero no sabemos cómo fue su infancia. Mi memoria no es muy buena. Realmente, o sea, si me preguntan qué hice la semana pasada, ya se me olvidó. Mi esposa siempre me dice, oye, se te olvidó, por ejemplo, ¿no? Ayer fui a dejar el carro al taller, llego a la casa, pues me fui en un Uber, llego a la casa y digo, las llaves, las dejé en el carro. Así que tuve que regresarme, agarró la llave, voy otra vez. De vez en cuando, oye, Ismir, nomás no se te olvide sacar la basura. Ah, sí, ya está, se me olvidó sacar la basura. Oye, no se te olvide comprar el agua. Ah, sí, pasa una mosca, Entonces, me ha costado mucho este asunto, he perdido llaves, he viajado y se me olvida el pasaporte. Entonces, no sé si tengo algo en la de salud, pero hay muchas cosas que no me acuerdo de la secundaria, de la primaria, incluso de la prepa ni de la carrera. Supongo que es normal, pero sí, mi memoria nunca ha sido muy buena. Así que seguramente tengo más recuerdos, pero tengo que anotarlos o tengo que... A ver, voy a pensar mucho porque Hay así que de escribir entrada... un libro, Sí. La vida de Ismir. Pastor, ¿cuál fue su primer instrumento que tuvo de pequeño? Yo creo que una flauta dulce. Una flauta dulce, teníamos una clase con el maestro Isaac Munguía allá en Culiacán y teníamos flauta dulce. Entonces, pues era flauta dulce. Y el primer instrumento que aprendí así como tal fue el piano, igual con ese maestro que fue el que Dios usó para meterme en la música. Yo tenía como unos 8 años y él dirigía un grupo de muchachos y ya hermanos grandes de la iglesia y me escuchó cantar y me invitó a cantar, así que yo iba allá a un viaje a Navojoa, aunque yo era de Culiacán, pero tenía 8 años e iba con ese grupo a cantar. Entonces, agradezco al profe Isaac Munguía, que él fue el que me motivó a meterme a clases de música y el piano fue el instrumento que aprendí. Ya después, en Kolpak, un misionero alemán, Alvin Hetke, fue el que me enseñó guitarra. Yo le decía, oye, acompáñame, porque él tocaba muy bien la guitarra, acompáñame en este canto, le cantaba mis composiciones y él las sacaba en guitarra. Entonces él me enseñó a tocar la guitarra, un alemán, Alvin Hetke. Interesante, pastor, porque siempre he tenido esa duda porque casi siempre yo lo he visto con la guitarra. Pero las veces que lo he visto últimamente en las presentaciones, siempre lo veo con el piano y le digo, me pregunto, ¿cuál fue primero, el piano o la guitarra? Sí, primero fue el piano y la verdad que el piano me encanta mucho más que la guitarra. He pasado mucho tiempo
a veces solamente una nota y que esa nota te envuelva. Es un instrumento que me encanta. Ya obviamente cuando uno está grande, ya quizá no tiene tanto el tiempo para sentarse y disfrutar como tal de la música, ¿no? Pero intento guardar espacios en el mes para componer y disfrutar de la belleza también de la música. Qué bonito, pastor. Ya para ir cerrando bueno, Pedrito lo cerró hace rato, pero preguntas rápidas. ¿Su versículo favorito? Filipenses 3:8. ¿Canto favorito? Viene otra vez nuestro Salvador. ¿Color favorito? Blanco. ¿Comida favorita? Chiles rellenos. ¿El lugar de toda la República Mexicana que le guste? Difícil pregunta. Qué pregunta tan más difícil, pero aunque suene raro, el Colpac, Navojoa. Voy ahí, hace poquito fui, quizás no para estar muchos días, pero llego y tanto recuerdo lindo tengo de ese lugar que me causa mucha alegría. Qué bonito, pastor. Usted nace en Culiacán, pero ahora actualmente está en Tuxtla. Sí. Y algo interesante, digo, el pastor es de Culiacán, norteño, pero siento que su lenguaje es más chiapaneco. Va usted a ver, pues. No, ya uno se va acostumbrando a la forma de hablar. Quizá uno intenta ser lo más, o sea, naturalmente hay algo que te va rodeando, ¿no? Como familiarizándose. Sí, muchos me han dicho incluso que no tengo esa forma de hablar tan chiapaneca, pero que tampoco la tengo como, compa, sinaloense, tampoco. Sí. Yo siempre intento ser muy neutro, aunque quizás sin darme cuenta también, y es algo normal, la cultura obviamente te va afectando de alguna manera. Sí, porque en algún punto sale el acento chiapaneco y digo, tiene más acento chiapaneco que no norteño. Okay. Pastor, le agradecemos por su tiempo, por estar aquí y le queremos regalar un detallito. Tamales, muy bien. No, pastor, no sé, no sé. Qué lindo. Qué re lindo. Qué re lindo. Es argentino. Eso, esperamos que lo pueda leer ya en su casa cuando regrese. Es un regalito de aquí, de Cancún. Gracias. Y no sé si guste verlo otro, abrirlo. Es un aguacate. No. Sí, una quesadilla va de... Una quesabirria en Tijuana. Una quesabirria. ¡Wow! ¡Qué bonito! Para que recuerde que cada melodía, sin duda alguna, cada canto que ha escrito, estoy segura que ha sido de bendición para muchos, como lo ha sido para nosotros que estamos aquí. Cada nota que nos siga elevando hacia el cielo y conectando con Dios. Gracias, pastor. Muchas gracias a todos y de verdad que yo les siempre voy a buscar la manera en cómo servirles de la mejor manera, de cómo darles algo que los pues puede edificar para la gloria de Dios. Y si algún día ven que yo me estoy conformando con lo que el mundo me da, recuérdenme que Dios me llamó para ser diferente. Gracias, pastor. Así que me lo dicen, Sí, obviamente de una buena manera, no de regaño, en silencio, en privado, me lo dicen y con gusto. Pastor, estamos seguros que Dios va a seguir guiándolo y bendiciéndolo también. Gracias. Gracias por su tiempo y aquí terminamos. ¡Vamos, equipo! Ni que este mundo aplaudiera sus actos de valor. Nunca buscó ser primero en la fila.